De manera permanente, Gendarmería está realizando allanamientos masivos en los penales chilenos como parte del Plan Nacional contra el Crimen Organizado. En este reportaje veremos en exclusiva cómo el trabajo de inteligencia previo a estos operativos ha permitido desbaratar posibles planes de rescate y fuga. Antecedentes que han sido expuestos en el juicio que enfrenta el clan de los gallegos. El informe es del periodista Benjamín Contalva. Los establecimientos penitenciarios se han transformado en espacios ya no solo de custodia, sino que de investigación criminal y de inteligencia. Lo que ocurre dentro de la cárcel también ocurre afuera. Hoy día tenemos una población penal más joven, más violenta. El crimen organizado no solo busca imponer su control en las calles, sino también tras las rejas. Usted me dice, un allanamiento lo efectuaron en tal momento, muchas veces respondía, ¿cierto?, a una información que se nos había entregado previamente. Hay investigaciones, hay resultados. Verá por primera vez imágenes de cómo bandas organizadas transnacionales, que hoy enfrentan inéditos juicios, han sido sorprendidas en operaciones internas en las cárceles, preparando incluso fugas masivas. Se hizo un registro de allanamiento, ¿no es cierto?, donde se poder incautar una llave de esposa. Para los efectos internos todavía seguimos indagando la forma en cómo llegó esa llave de esposa a ese lugar. Yo creo que el país tiene que prepararse para que ese tipo de perfil cumpla largas condenas en el país. ¡Sáquele, trote, avance rápido! Personal, buenas tardes. Está por comenzar un allanamiento masivo a las celdas de imputados por delitos de alta connotación social en Santiago I, enmarcado en la política nacional contra el crimen organizado. Hace 2 años que se realizan allanamientos simultáneos a nivel nacional por parte de Gendarmería. Los hallazgos van a ser periciados, entendiendo que hay delitos. Estamos obligados a retirar del interior de la unidad penal todo elemento prohibido. Estas intervenciones no son casualidad. Hay redes del crimen organizado que buscan mantener su poderío tras las rejas. Pero en los allanamientos se han incautado celulares y drogas, lo que ha permitido desbaratar redes operativas al interior de las cárceles. Nuestra función también está radicada, ¿no es cierto?, a evitar de una u otra forma que las unidades penales se generen o se transformen en lugares en donde la criminalidad vuelva a rearticularse. Así se han logrado detener situaciones de alto impacto para la ciudadanía, que estaban siendo coordinadas al interior de una celda. La última fue el 12 de agosto. Armas como municiones y explosivos. El destino de estas armas era realizar un acto delictual de alta connotación. Incluso ha habido planes de fuga y de crímenes contra funcionarios. Con explosivos querían derribar uno de los muros de acceso a la cárcel de Calama. Incluso, esto en la cárcel de mujeres de la región de Arica y Parinacota, fueron capaces de detectar una carta, ¿cierto? Esa carta derechamente contenía amenazas. Les mostraremos en exclusiva cómo tras allanamientos al Tren de Aragua y a los gallegos han logrado detectar intentos de crímenes. Y esto tiene una explicación, y es lo que les permite operar desde dentro. Donde hemos logrado retirar altas cantidades de aparatos celulares y también de droga. Para que el crimen organizado pueda funcionar tiene que haber comunicación. En minutos participaremos de esos operativos junto a equipos especializados de Gendarmería para el control de criminales peligrosos. Pero en otros países es al revés. Hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad. Esos episodios están marcados por una crisis de violencia desatada por el hacinamiento y la falta de control dentro de las cárceles. Aquí hay que tener el efecto comparado con otros sistemas penitenciarios. No hay que olvidar lo ocurrido, por ejemplo, en Ecuador, donde se produce un amotinamiento con alrededor de 90 internos fallecidos. Es lo que Gendarmería quiere evitar en nuestros penales, que han tenido un aumento en las tasas de imputados en prisión preventiva, explicado por la ola de criminalidad que vive el país con la presencia de bandas internacionales. Nosotros hemos pasado entre diciembre del 2021 a junio del 2024 de 39.000 personas privadas de libertad a 57.000, es un aumento del 44%. Que marca un antes y un después en materia institucional. Un aumento de población penal, principalmente extranjera, con una forma de delinquir distinta. Nos enfrentamos a una población más joven, más refractaria
y principalmente sin ningún respeto a la vida humana. Es 6 de junio de 2024 y comienza a gestarse un desorden en el patio 3 del recinto especial penitenciario de alta seguridad, el Repas. ¿Qué más? Quien dirige la revuelta es Hernán Landaeta Garlotti, alias El Satanás, segundo al mando del Tren de Aragua en Chile. Según este informe, al que Chilevisión Noticias tuvo acceso, se constata que tras las visitas protocolares de jueces de garantía en diferentes penales en el Repas, hay una serie de daños, amenazas y lesiones a gendarmes. Además, existe una preocupación por revisar protocolos al ser hechos protagonizados por miembros del crimen organizado, que por lo general en la calle disputan territorio, pero esta vez unen su causa para exigir traslados y algunos beneficios. Todo esto comienza como una protesta de los internos, protesta contra el régimen penitenciario estricto. Las protestas en el Repas se extienden por casi 20 días desde aquel 6 de junio. Hasta ahora, en la historia penitenciaria no habíamos tenido registrada. Y es que las personas privadas de libertad utilicen la vandalización del lugar donde se encuentran como un mecanismo de protesta. Este informe detalla cada uno de esos casos, entre ellos el 8 de junio, que continúan los destrozos. Se requiere días más tarde la intervención de Gendarmería en diferentes unidades, donde incautan elementos contundentes al interior de celdas, con las que rompieron incluso las cámaras de vigilancia. Utilizaron los elementos que ya estaban destruidos para efecto de generar más destrucción, situación que también fue contenida, también denunciada. Los daños fueron evaluados en 197 millones de pesos. Entre los protagonistas de estos desórdenes, exigencias y amenazas, está Luis Daga Lozano, alias Pacolo, integrante de Los Pulpos, quien colabora con el Satanás. Enemigos en la calle, pero cómplices en esta revuelta. Y que, dado que se estaban afectando infraestructura esencial y probablemente a terceros, iban a tener que recurrir a otros medios de inmovilización con ese fin. Y el último evento lo que produjo fue que ellos fueran esposados de pies y manos con el mecanismo de inmovilización que hacen cuando se realizan los traslados. Entre los esposados está Ovid Marlixson Cortés, involucrado en el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Bolívar Olivares Peña, imputado por el asesinato del mayor Emanuel Sánchez. Pero la rebelión siguió. El 25 de junio, 4 días después de que los internos enviaran una carta con un petitorio a las autoridades exigiendo traslados y videollamadas a familiares, un reo rompió paredes y puertas, abrió celdas de otros internos que se sumaron a la destrucción de luminarias y estructuras. ¿Cómo se explica eso que ocurre al interior, en el fondo, de un recinto de alta seguridad? Primero, explicar de que a raíz de esa situación ocurrida en el primer evento, se hicieron denuncias al Ministerio Público, porque en ese primer evento hubieron amenazas a funcionarios. Ese grupo se fue reduciendo, que se habían aplicado todos los protocolos, esos desórdenes disminuyeron, incluyendo las amenazas. Se presentaron querellas por ley de seguridad interna del Estado por parte de Gendarmería en contra de los responsables, 17 en total, del tren, de Los Pulpos, de Los Gallegos. Su formalización, fijada para principios de agosto, fue reagendada para el 23 de septiembre. Pero mientras hay investigaciones, hay preocupaciones en tiempo presente para las autoridades. Nosotros creemos no solo que el régimen de visitas debe ser más estricto, hay un aspecto que a Gendarmería le preocupa y el Ministerio de Justicia comparte eso, y es los tipos de visitas, incluyendo las visitas de abogado. Durante este año han habido más de 40 medidas restrictivas considerando las prohibiciones de visitas a estos criminales. La mayoría se concentró durante junio, tras los desórdenes en el recinto especial penitenciario de alta seguridad, Repas. Hoy nuevamente nos corresponde un registro y allanamiento en la cárcel de Santiago 1. Estamos ingresando con una fuerza de 119, perfecto. El procedimiento tiene fases. La primera fase es el avance que hacemos por los diferentes pasillos de Santiago 1 hasta llegar al sector que vamos a registrar. El segundo es copar, que es lo que ustedes vieron hoy día, que es tomar el control rápidamente de cada uno de los patios. El factor sorpresa es fundamental, no dar tiempo a estrategias o escondites.
y donde hacemos el registro corporal de cada uno de los internos que pertenece a la agrupación. Cuando los empecemos a mover hacia el otro patio, les pedimos que se levanten también la polera para que a la altura de la cintura no haya ningún arma. No solo está el riesgo de que porten armas, sino también drogas y celulares en lugares impensados. Lo importante es frenar sus comunicaciones con el exterior. ¿Hay más celulares? Celulares, sí. En los conductos de aire son encontrados varios celulares. En paralelo, los perros también dan cuenta de un hallazgo en el casino del módulo. En este caso, Ochi encontró sustancia blanca y sustancia de color rosado. La inspección avanza. Ahora corresponden las celdas de los reos, luego de que los perros hicieran su trabajo. Y una vez que salen los ejemplares caninos, ingresa el resto del personal para revisar todo. Camas, colchones, encomienda, todo lo que hay adentro de la celda lo revisan completo. Antes había una puerta que... Tenía una puerta, pero te las quitan y hacen el toque con estos metales. Así, por ejemplo, hicieron en el Repas. Por eso es necesaria la intervención de cada una de las celdas, como esta en particular, donde encontraron varios sables hechizos de fierro, celulares y droga. Por lo tanto, será un foco de investigación criminal. Que aparentaban ser sustancia ilícita, son derivados a la guardia interna y en la guardia interna, una vez que están acá, se le hace la respectiva prueba de campo. Da positivo para clorhidrato de cocaína. Una vez que se constata que hay sustancias ilícitas al interior de la unidad penal, se da cuenta inmediata al Ministerio Público. El Ministerio Público ordena las actuaciones del caso. Gracias a la información extraída de celulares o en celdas conflictivas, la Fiscalía recoge los antecedentes que muchas veces permiten aclarar ilícitos, nombres, personas y hasta delitos en curso. Hablamos de hechos graves como asesinatos y secuestros. Entonces hay instrucciones que enviamos desde la Fiscalía derechamente a Gendarmería. Y algunas de ellas van referidas a la vigilancia respecto de algunos presos en particular que para nosotros son de interés. En el marco de estos procedimientos estratégicos también y este constante monitoreo de estas organizaciones criminales, en un procedimiento se logró perfilar, se hizo un registro de allanamiento, ¿no es cierto?, donde se logró detectar en un lugar extremadamente difícil de encontrar. ¿Qué se encontró? Aquí los resultados. Por primera vez ven imágenes cómo son allanadas las celdas de integrantes de los gallegos, facción del Tren de Aragua, en la cárcel de Arica. Hay un importante hallazgo. Debo felicitar, ¿no es cierto?, al personal de Gendarmería que ingresó y logró detectar ese lugar y poder incautar una llave de esposa que de momento, para los efectos internos, todavía seguimos indagando la forma en cómo llegó esa llave de esposa a ese lugar. Fueron incautados 7 celulares que aportaron valiosa información para las investigaciones. Las llaves las tenía el ruso, líder de los gallegos en Chile. Para que vea, sus operaciones no se detuvieron tras ser recluidos. Así lo constata el registro de un libro contable de los gallegos al que tuvimos acceso. Porque en esos libros se dejaba registro incluso de la entrega de dinero a personas que estaban al interior de la cárcel. Evidentemente eso demostraba que el grupo seguía operando con sus integrantes al interior de la cárcel y eso además se refrendaba con que ciertos órdenes no se ejecutaban, o sea, ciertas cuestiones no se ejecutaban sin una orden previa también desde la cárcel. Ese dinero era destinado a una de las madres de un reo integrante de los gallegos. Este caso no es el único. Así Gendarmería allana las celdas del Tren de Aragua. Estas imágenes por primera vez salen a la luz pública. Así proceden. Es más, en septiembre del 2023 hay múltiples procedimientos a los gallegos. Se incautan armas, dinero, drogas y teléfonos con información clave para la Fiscalía. Es una coincidencia entonces en septiembre del año pasado cuando ocurre esta revelación de los datos de los testigos protegidos por un juez, que posteriormente a eso también hayan allanamientos durante septiembre. Bueno, nosotros en cada una de las situaciones de riesgo hemos tenido la cárcel como un principal elemento de investigación. Y la pregunta concreta es que nada ha sido casualidad.
En la cárcel de mujeres de Arica fue encontrada esta carta de amenazas dirigida a funcionarios y otros reos. Aquí le voy a mandar los nombres de los 3 policías que nos están acusando para que Frank los trabaje y declaren a nuestro favor, que los pongan de nuestro lado. Y les voy a pasar los 2 nombres de los chamos que cayeron con nosotros para que Frank los ponga a que digan la verdad y que las pistolas son de ellos, que los atormente y no les deje ni dormir. ¿Quiénes estaban detrás? El clan de los gallegos del Tren de Aragua. Fue una situación donde una de las personas ejercía su derecho a comunicarse con el exterior. Estábamos todavía en pandemia. La gendarme que estaba un poco vigilando la situación vio algo raro y le quitó efectivamente el aparato antes que borrara las imágenes que había enviado. Había comunicación con brazos operativos de la banda hacia el exterior. Y me parece que si las realizaban con esa precisión es porque en otros lugares o en otros contextos las deben haber realizado y les deben haber resultado. Estas son imágenes exclusivas de ese juicio contra los gallegos. Están recluidos en 6 penales en distintas regiones, por lo que las audiencias se desarrollan de manera telemática debido a la alta peligrosidad de esta banda del crimen organizado. Hay quienes van de manera presencial, pero hay otros que son dirigidos a salas específicas y adaptadas para participar de estas audiencias vía remota, ante la atenta mirada de un equipo especializado de Gendarmería. Tenemos 38 internos vinculados justamente a este juicio. Gendarmería ha hecho perfiles y también informes de seguridad, principalmente al tribunal, frente a la inconveniencia de que estas audiencias se hagan de forma presencial. Albergar a los 38 imputados era complicado por el alto riesgo y porque la infraestructura, como esta capilla, donde iban a estar los reos del clan de los gallegos, era insuficiente. Pero el problema estaba también en los traslados de los internos. El resguardo de la seguridad es sumamente importante. Hoy día, desde el peor escenario que podría ocurrir frente a un movimiento de internos en un dispositivo, es que intenten rescatarlo, hay una fuga con consecuencias inclusive fatales. El riesgo era inminente. Se advierte en este informe de esos peligros, posibles rescates por miembros de la banda en plena carretera e incluso planes de fuga tras ataques al mismo recinto penitenciario donde estarían. El equipo de investigación criminal, además del equipo de inteligencia de Gendarmería, tenía identificado a varios de ellos como participantes de fugas en otros lugares y en otros países. También existieron intentos de boicot a los procesos judiciales. A raíz de la primera audiencia que tuvimos en Arica es que efectivamente tuvimos una falla de conexión, principalmente porque ocurrió un accidente automovilístico que hizo botar la red fibra óptica. Tuvimos efectivamente daños a las redes, tanto en Arica como en La Serena, y eso significó que se perdió la conexión. Eso ocurrió en 2 oportunidades. Hoy los gallegos llevan 4 meses de juicio que se podría extender hasta diciembre de este año. Un caso histórico que tiene por primera vez a una banda del crimen organizado en su totalidad enfrentando un proceso. Las investigaciones sirvieron para frenar sus actos a tiempo. Este tipo de población penal, la costumbre era tener el control. Hoy día, acá en Chile, no lo tiene. Hoy existen 275 personas privadas de libertad vinculadas a 77 bandas del crimen organizado transnacional. Están en distintos penales y diferentes módulos. El objetivo es evitar cualquier tipo de acercamiento entre ellos, aunque la mayoría se concentra en la cárcel de alta seguridad Repas. Gendarmería automáticamente opera, ¿no es cierto?, y ejecuta las acciones administrativas para poder derivar a estos sujetos, ¿no es cierto?, a un módulo de máxima seguridad y someterlos a un régimen distinto. ¿Esto puede volver a repetirse? A ver, yo creo que dado el perfil de personas que tenemos, yo creo que el país tiene que estar preparado para que esas personas no solo estén privadas de libertad mientras estén en los juicios, sino que van a estar expuestos con probabilidad a penas muy altas. Seguirán entre nosotros, pero en la cárcel. La diferencia estará en el trabajo de contención de estos criminales. Los allanamientos e investigaciones y privar su comunicación marcará una diferencia para impedir sus rearticulaciones. Por ahora, el control lo mantiene el Estado.